Muchachos, pasemos a la otra sala, por favor. Ahí les dejé el enlace. Y vamos a la otra sala, muchachos. Ramiro, Edison, Caterín, Camilo. ¿Tienen el enlace o lo vuelvo a pasar? Ok. Emitir. Bien. Emitir. Edison, Caterín, vamos a la otra sala. Ok. Edison, pasemos a la otra sala, por favor. Ahí está el enlace en el chat. Sesión. Bueno, Edison, escucha Edison. Debemos pasar a la otra sala de Edison. Ahí le pongo el enlace en el chat para que entre a la sesión de Teams, ¿listo? De Meet, perdón. Ok. Bueno, muchachos, espero que les haya ido muy bien. El día de hoy pues vamos a trabajar en otra de las actividades de la fase de implantación. Permítanme un segundo. Voy a volverles a poner el enlace de la asistencia. Enlace de la asistencia. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto, muchachos? A los que no han firmado asistencia, nuevamente se la publico. Y el tema de... Listo, muchachos.
Ok, muchachos. Bueno, entonces, vamos a abrir la plataforma de territorio y vamos a ver la actividad que vamos a trabajar el día de hoy, que tiene que ver con un foro, ¿listo? Listo. Entonces vamos a tomar como ejemplo la ficha 604. Bueno, estuve por ahí revisando las actividades a la ficha 604 y a la ficha 079. La 141, también yo diría que entre mañana y pasado mañana ya les he calificado todo lo que han subido, porque es que estoy calificando por fichas, ¿listo? Entonces, bueno, si miramos aquí en la fase de implantación, actividad de proyecto 9, está esta actividad, CAP09, AA10, EB05, foro las pruebas del software como instrumento de calidad. Entonces vamos a mirar esta actividad en qué consiste. Vamos a descargar el formato de evidencia. Esta actividad consiste en lo siguiente. Bueno, dice, pruebas del software como instrumento de calidad. Descripción de la evidencia. Dice, con base a las indicaciones del instructor asignado y para responder el foro, se requiere que haya realizado la revisión del video titulado Pruebas de software, presentado en el foro. Entonces nos dan aquí un link. Ustedes deben de visualizar este material a través de YouTube. Que hace referencia pues a las diferentes pruebas de software. En cualquiera de las etapas del ciclo de vida del software se pueden presentar errores, aun cuando se intente detectarlos después de cada fase utilizando técnicas como la inspección. Algunos errores permanecen sin ser descubiertos. Por lo tanto, es muy probable que el código final contenga errores de requerimientos y diseño adicionales a los introducidos en la codificación. Las pruebas del software pueden llegar a representar entre el 30 y 50% del costo total del desarrollo del software. Sin embargo, los costos de las fallas en un software en operación pueden llegar a ser catastróficos. Las pruebas de software tienen un rol muy importante en el aseguramiento de la calidad, ya que permiten detectar los errores introducidos en las fases previas del proyecto. Veamos algunos de los peores errores de la historia. En el año 2007, el aeropuerto de Los Ángeles colapsó por un problema de software que provocó conflictos en una tarjeta de red y bloqueó la red informática.
Sobredosis radiológica en el Instituto Nacional del Cáncer Panamá 2000. Errores en los procedimientos y un fallo de software causan que se apliquen dosis erróneas de radiación. 8 personas murieron y 20 tuvieron problemas graves de salud. Analicemos algunas de las estrategias y técnicas más importantes para efectuar las pruebas de software. La forma más común de organizar las actividades relacionadas al proceso de pruebas de software son: para esto necesitamos planeación, fijar las metas y una estrategia general de pruebas. Preparación. Se describe el procedimiento general de pruebas y se generan los casos de prueba específicos. Ejecución. Incluye la observación y medición del comportamiento del producto. Análisis. Incluye verificación y análisis de resultados para determinar si se observaron fallas. Seguimiento. Si se detectaron fallas, se inicia un monitoreo para asegurar que se remueva el origen de estas. Un paso fundamental es generar casos de prueba efectivos que revelen la presencia de fallas. Asimismo, se debería determinar un conjunto de casos de prueba exitosos donde no hay errores. Cada caso de prueba cuesta dinero, esfuerzo para generarlo, tiempo de cómputo para ejecutarlo, esfuerzo para evaluar los resultados. Ahora, veamos los objetivos del proceso de pruebas. Maximizar el número de errores detectados. Reducir al mínimo el número de casos de prueba, lo que reduce el costo. Y los niveles de pruebas, en donde generalmente se comienza probando las partes más pequeñas y se continúa con las más grandes. Para el software convencional, el módulo componente se prueba primero y se continúa con la integración de módulos. Y para el software orientado a objetos, se prueba primero una clase, atributos, métodos y colaboración. Cuando los proyectos llegan a la fase final, los sistemas deben ser estables y ofrecer una mejor respuesta a las necesidades funcionales y a los aspectos técnicos. Bueno, ok, esa es una de las tareas que tienen que hacer. Visualizar, pues, ese video. Bueno, tiene que ver con lo que es el plan de pruebas. Hemos venido hablando en esa actividad que hay un informe que tenemos que entregar. Creo que entre unos 2 meses más o menos se vencen los plazos para esa actividad. Bueno, alguien tiene activado por ahí el micrófono y hay retorno. Bueno, acá hay una serie de preguntas que ustedes tienen que resolver. Entonces dice la primera pregunta: ¿conoce al menos 2 casos donde el software haya fallado y esta falla haya cobrado vidas o haya ocurrido un desastre informático? Sustente la respuesta a través de un blog y comparta con sus compañeros. Listo. Segundo, ¿por qué cree usted que son importantes las pruebas de software, del sistema de información y aseguramiento de la calidad? Sustente la respuesta. Entonces, bueno, aquí en la primera pregunta me olvidaba decirles que ustedes pueden compartir algún blog que encuentren en internet que hable acerca de esta temática que tiene que ver con situaciones con alto nivel de accidentalidad, cuando digamos aplicativos de software han tenido fallos críticos, ¿no? Y ustedes van a buscar un blog en internet y compartirlo pues con los compañeros. Dice ahora, ¿por qué cree usted que son importantes las pruebas de software del sistema de información y el aseguramiento de la calidad? Parece que vimos una norma ISO 25000, o pues en los contenidos del curso nos hablan mucho de esa norma, que es el tema de SQA, aseguramiento de la calidad. Pueden remitirse a esa norma también y complementar un poco en esa pregunta. ¿Sí?
ver si encuentro algo de esa normativa por acá. Exacto, entonces la norma ISO 25000 en PDF es un buen referente. Me enseña cómo hacer el tema de asegurar la calidad de nuestro sistema de información. Vemos este material, a ver qué tal está. Eso habla de calidad del producto software. Vamos a mirar esta norma, qué tal está. Bueno, vamos a revisarlo. Si está completo, pues compartimos este material para que ustedes lo lean también. Yo les había enseñado a ustedes que dando formas de mirar la calidad en un software. Calidad en lo que es el producto software y calidad en los procesos de software, ¿no? Pues acá hay una breve introducción, es un documento de 6 páginas. Hablan del tema de funcionalidad, rendimiento, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad, compatibilidad, o sea, requerimientos no funcionales. El modelo AENOR es como un artículo. Dale ese enlace ahí en el chat para que ustedes lo revisen. Listo, ahí les pongo un enlace de ese material. Vuelvo y repito, este es para el foro que van a desarrollar, ¿no? Veo que aquí también hay un buen material de la ISO 25000. Este está más completo todavía. Dice calidad del producto de software, aspectos de la calidad de software, calidad interna, calidad externa, calidad en uso. Hablan de o sea, que esa norma nace por inconsistencias de la ISO 9126 y la 14598, que también es para, digamos, lo que es la verificación del producto software, ¿no? Es como un complemento a esas dos normas. Dice que está dividida en 5 partes. Está la 25001, división para el modelo de calidad; 25002, división para la medición de la calidad; 25003, división para los requisitos de calidad; 25004, división para la evaluación de la calidad; y división para la gestión de la calidad. Bueno, ahí están toda la familia de normas ahí contemplada.
para que ustedes miren en qué consiste. Bueno, Sí, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo de Fénix? Es una historia de los proyectos que han hecho. les voy a compartir ese documento también. Pero como les había dicho a ustedes, ustedes tienen que aprender a hacer software con base a estándares de calidad. Aquí nos hablan de Ainur. Pero ese es el documento que, pues, el documento que había compartido ahorita, listo. Yo creo que con eso es suficiente, bueno, en ese punto, para que complemente. Listo, ahora dice la pregunta C. Dice, ¿cómo elaborar unas buenas pruebas de software y asegurar la calidad del mismo? Sustentar la respuesta. Bueno, yo les he hablado mucho a ustedes de que pruebas de software hay muchas, ¿no? Nosotros vamos desarrollando el software y a la par vamos haciendo pruebas, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame tus penas. Ahora sí, soy todo de creo que ya pasó. No, profe, no asistí solo a una clase y por eso no asistí a la clase por lo que ¿A cuál clase? a la penúltima. No, ¿De qué? ¿De cuál me hablas? ¿De qué clase me hablas? No, tú estabas en ingeniería de sistemas, sí sé yo. Arquitectura de computadores 106095. Los tipos de pruebas de software, a ver, hay ¿Estás en muchas. clase? Sí, pero es solo una presentación. Bueno, les puedo dar videos De la tela de la córnea. de que hablan de tipos y niveles de pruebas de software. Pues, vamos a ver este video. Y no tenía en ese momento las gafas de las. Entonces, dejaste dos actividades. No dejes que una infección de garganta te quite lo que más disfrutas. Como porque me pidió porque tenía mi antiguo número antes de mi empresa. Hice en el 2021. Y hasta hoy volví a reanudar el segundo semestre. Entonces, al hacer los datos, no me bloqueó. Ahora te lo estaban los datos. Sí. ¿Y qué pasa? No, me cambié de tu programa, ¿cómo se llama? Les voy a compartir el link de ese video. ¿Pero y qué te dijeron? Ya te la tenías. He escuchado por ahí hablar sobre las pruebas funcionales, las pruebas de rendimiento, las pruebas de seguridad y muchos otros tipos de pruebas. Y te habrás quedado pensando, pero ¿cuántos tipos de pruebas hay? ¿Y cuáles son estos tipos de pruebas? Pues en este video hablaremos sobre los diferentes tipos y niveles de pruebas. Así que quédate conmigo que empezamos. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para aquellos que son nuevos en el canal, mi nombre es Karine Ramos y aquí hablamos de todos los temas que tengan que ver con el testing de software.
Así que si quieres estar al tanto de cada nuevo video, suscríbete y activa la campana de notificación. Entonces, antes de empezar, quiero explicar que no hay un consenso general sobre cuál es la lista oficial de los tipos de pruebas. O sea, no hay una lista oficial. Por ejemplo, el International Software Testing Qualification Board, el ISTQB, define unos tipos de pruebas en su programa de estudios de nivel básico, que lo vamos a ver en unos minutos, y las normas ISO, por ejemplo, específicamente la norma ISO 25010, define 8 características de calidad y a partir de estas características los tipos de pruebas para probar cada una de ellas. Entonces, ¿qué es un tipo de pruebas? Bueno, un tipo es como una categoría donde organizamos las pruebas. Ahora, pongamos un ejemplo de nuestro mundo real, de los tipos o categorías, para que podamos entender un poco mejor por qué puede ser complicado cuando hablamos de tipos o de tipificar algo. Digamos que queremos saber los tipos de personas que hay. ¿Cuáles pueden ser los tipos de personas? Bueno, depende de cómo los queramos tipificar o categorizar. Podemos, por ejemplo, decir que las personas pueden estar categorizadas en mujeres y hombres, pero también podemos tener la categoría de edad. Entonces serían niños, adultos y ancianos. También podemos categorizar a las personas según su personalidad y podríamos dividirlos en introvertidos y extrovertidos, etc. Este ejemplo se los pongo para que vean cómo una misma persona puede estar en varias categorías a la vez, y esto mismo va a pasar con las pruebas. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre los tipos de pruebas según la norma ISO 25010. En esta norma se describe un modelo para medir la calidad de un producto de software. Ellos proponen medir la calidad tomando como base 8 características de calidad y a partir de estas los tipos de pruebas. Entonces, pasemos a ver cuáles son estas características y los tipos de pruebas. Número 1, adecuación funcional. La adecuación funcional es el grado en el que un producto proporciona funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas. Aquí tenemos las pruebas funcionales, que van a probar el qué hace el producto, o sea, las funcionalidades de un producto de software. Como número 2 tenemos la característica eficiencia del rendimiento, que se define como el rendimiento relativo a la cantidad de recursos utilizados bajo condiciones específicas. Aquí vamos a tener las pruebas de rendimiento, que son a su vez una sombrilla que recoge otros subtipos de pruebas, como son las pruebas de carga, las pruebas de estrés, las pruebas de capacidad, entre otras. La tercera característica de calidad es la compatibilidad. Esta es el grado en el que dos o más sistemas o componentes pueden intercambiar información y realizar sus funciones cuando comparten el mismo entorno de hardware o software. O sea que las pruebas de compatibilidad las aplicamos cuando tenemos dos elementos o más de dos elementos y queremos verificar que estos puedan coexistir en un mismo entorno y que además pueden intercambiar información entre ellos. La cuarta característica es otra categoría que tiene subtipos y es la usabilidad. Esta es definida como la medida en que un producto de software puede ser entendido, aprendido, usado y resultar atractivo para el usuario. De aquí tenemos las pruebas de usabilidad y como subtipos tenemos las pruebas de experiencia de usuario y las pruebas de accesibilidad. La quinta característica es la fiabilidad, que es el grado en el que un sistema o componente realiza funciones específicas bajo unas condiciones y durante un periodo de tiempo determinado. Dentro de este tipo de pruebas se mide, por ejemplo, la tolerancia a fallos, que si un sistema, por ejemplo, tiene su servidor central y además tiene servidores de backup o de reserva, por si hay fallos,
Entonces nosotros vamos a remover el servidor principal para probar que si este servidor se cae, el sistema es capaz de hacer el cambio al servidor de reserva y seguir funcionando correctamente. La sexta característica es la seguridad, que es el grado en que la información y los datos están protegidos para que personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos ni modificarlos, y que además no se niegue el acceso a ellos a personas o sistemas que sí están autorizados. Y aquí tenemos las pruebas de seguridad, súper importantes en esta época de Internet y acceso global, donde nuestros sistemas son públicos y cualquiera, desde cualquier parte del mundo, puede acceder a ellos. La séptima característica es la mantenibilidad, que representa la capacidad del producto de software para ser modificado efectiva y eficientemente debido a necesidades evolutivas, correctivas o perfectivas. Aquí tenemos las pruebas de mantenibilidad, que revisan que nuestro sistema sea modulable, que los componentes sean reutilizables y cuán fácil de modificar son. Y la octava característica es la portabilidad. Esta es el grado en el que un sistema o componente puede ser transferido de forma efectiva y eficiente de un entorno de hardware, software, operacional o de utilización a otro entorno. O sea, que el sistema sea portable, que sea adaptable a la evolución de los sistemas operativos. Por ejemplo, que la aplicación pueda ser instalada correctamente y que además pueda ser reemplazada o actualizada con éxito. Ahora, este es un buen ejemplo para que veamos que no vamos a querer o no vamos a poder aplicar todos los tipos de pruebas a todos los proyectos. Va a depender de las características del negocio y de las necesidades de cada una de nuestras organizaciones y proyectos. Por ejemplo, no vamos a hacer pruebas de portabilidad a un sistema web, ya que este se instala una vez en el servidor que se vaya a instalar y los usuarios y clientes acceden a él a través de Internet. Sin embargo, tiene mucho sentido hacer pruebas de portabilidad a una aplicación móvil, debido a que esta aplicación va a ser instalada en diferentes tipos de dispositivos, pues los clientes y usuarios pueden tener diferentes tipos de teléfonos, de tablets, y además pueden tener diferentes sistemas operativos y diferentes versiones de estos sistemas operativos. Además, ellos van a tener que descargar actualizaciones de nuestra aplicación. Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto los 8 tipos de pruebas que pueden probar las características de calidad de la norma ISO 25010. Pasemos a ver ahora cuáles son los tipos de pruebas que define ISTQB en su programa. Dentro de los tipos de pruebas que ellos definen se encuentran las pruebas funcionales. Aquí coinciden con la norma ISO. Son las mismas pruebas funcionales que miden el qué hace el sistema, o sea, su funcionalidad. Ellos también tienen la categoría de pruebas no funcionales. Estas pruebas miden el cómo, y aquí ellos referencian las características de calidad de la norma 25010. Así que hasta aquí es lo mismo que hemos visto con la norma 25010. Ellos añaden entonces otro tipo de pruebas que son las pruebas de caja blanca, que en la versión anterior, en la versión del 2011, les llamaban pruebas de estructura o arquitectura de software. Estas pruebas están basadas en la estructura interna del sistema, o sea que prueban el código del sistema, la arquitectura, los flujos de trabajo, etc. Y el último tipo de pruebas, dentro de las definidas por ISTQB, son las pruebas asociadas a los cambios. Dentro de estas tenemos las pruebas de confirmación, que su objetivo es confirmar que un defecto se haya solucionado, y las pruebas de regresión, que consiste en ejecutar toda la batería de casos de pruebas que tenemos para asegurarnos que con la solución de un defecto no se haya modificado o afectado accidentalmente otras funcionalidades. O sea que después de arreglar los defectos, nuestro sistema sigue funcionando correctamente. Entonces, hasta aquí hemos visto los tipos de pruebas. Ajá, pero ustedes me dirán, sí, pero ¿y qué tal de las pruebas unitarias o las pruebas de integración o las pruebas de sistemas? Ok, bueno, esos son niveles de pruebas.
Entonces vamos a pasar ahora a hablar brevemente sobre los niveles de las pruebas y cómo estos interactúan o se organizan con los tipos de pruebas. Entonces, los niveles de pruebas que vamos a ver a continuación son los mencionados en ISTQB, que son las pruebas de componente, las pruebas de integración, las pruebas de sistemas y las pruebas de aceptación. Entonces, antes de pasar a describir los niveles de pruebas, es importante que sepamos que a un mismo nivel de pruebas o en un mismo nivel se pueden aplicar varios tipos de pruebas. Por ejemplo, en el nivel de componentes o las pruebas a componentes, que son aquellas pruebas que se ejecutan a componentes que pueden ser probados por separados, también llamadas pruebas unitarias o pruebas de módulos. A estos componentes se le pueden aplicar tanto pruebas funcionales, o sea, vemos qué hace, verificamos la funcionalidad, y también pruebas no funcionales, como por ejemplo podemos medir el rendimiento de un componente o podemos aplicar pruebas de seguridad. También tenemos el nivel de pruebas de integración. Estas se centran en probar las interacciones entre componentes o sistemas. O sea, aquí nos vamos a centrar en aquellas funcionalidades que dependen o que miden la integración entre sistemas. Un ejemplo puede ser cuando integramos el frontend con el backend y mostramos en la interfaz de usuario datos traídos por un API. Esta API trae datos de la base de datos y entonces vamos a verificar que estos datos se muestran correctamente en la interfaz. En las pruebas de sistemas nos centramos en el comportamiento y las capacidades del sistema como un todo, o sea, de todo el producto. Y aquí es donde es más común ejecutar las pruebas funcionales y las pruebas no funcionales, como las pruebas de rendimiento, las pruebas de seguridad, las pruebas de usabilidad, de fiabilidad, etc. Y finalmente las pruebas de aceptación. Al igual que las pruebas de sistemas, las pruebas de aceptación se centran en medir las capacidades y comportamientos de todo el sistema. Una de las principales diferencias entre las pruebas de aceptación y las pruebas de sistemas es que la responsabilidad de realizar las pruebas de aceptación recae sobre los usuarios finales o sobre nuestros clientes. Dentro de este nivel vamos a tener las pruebas alfas y betas, que son pruebas que se hacen a versiones del sistema que no están terminados, y el objetivo principal es obtener retroalimentación sobre nuestro cliente de las funcionalidades que tenemos hasta ese momento implementadas en el sistema. Entonces, antes de terminar, quiero hablar sobre 3 tipos de pruebas que son frecuentemente mencionadas en nuestro entorno y que no las describen como tipos de pruebas en las fuentes que yo revisé. Y estas son las pruebas de humos, las pruebas de sanidad y las pruebas exploratorias. Las pruebas de humo yo no las veo como un tipo diferente de pruebas, sino es como una forma de ejecutar pruebas funcionales. Las pruebas de humo van a ser pruebas funcionales y consisten en ejecutar un conjunto mínimo del total de casos de pruebas con el fin de hacer una evaluación inicial de la calidad del producto. Ahora, si estas pruebas pasan, entonces se procede a ejecutar una batería completa de los casos de pruebas. De igual forma, las pruebas de sanidad o sanity testing, estas también van a ser pruebas funcionales. Y al igual que las pruebas de humo, consisten en ejecutar un subconjunto de casos de pruebas antes de pasar a la ejecución de una batería completa de casos de pruebas. La principal diferencia entre estas y las pruebas de humo es que las pruebas de humo ejecutan funcionalidades básicas o principales de todo el sistema, y las pruebas de sanidad están enfocadas en verificar una nueva funcionalidad o la solución de un defecto. Y entonces el subconjunto de casos de pruebas que se ejecutan están relacionados con esa nueva funcionalidad o defecto que se arregló, y podemos ver estas pruebas de sanidad como un subconjunto de las pruebas de regresión. Y tenemos finalmente las pruebas exploratorias, que son mencionadas en ISTQB como una técnica de pruebas y se encuentra dentro de las pruebas basadas en la experiencia. Una de las características de estas pruebas es que se realiza el diseño, ejecución y registro
de la prueba de forma simultánea, o sea, al mismo tiempo. Esta técnica es utilizada ampliamente en proyectos de desarrollos ágiles y sus resultados se utilizan para aprender más sobre el componente o sistema y para crear casos de pruebas para aquellas áreas que lo necesiten. Entonces, amigos, díganme, ¿qué otro tipo de pruebas han escuchado ustedes por ahí? Déjenme saber en los comentarios. También comenten cuáles son los principales tipos de pruebas que ustedes aplican en sus proyectos y regálenme un like si este video les fue de utilidad. Compartan este video con todos aquellos amigos que les interese este tipo de temas. Me despido con mucho cariño, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye. Bueno, muchachos, pues ahí ustedes van a encontrar bastante material. Bueno, qué pena, muchachos, que se me mueve un poquito la señal. Bueno. Les decía pues que en YouTube se pueden apoyar para encontrar pues todo este tipo de información acerca de los tipos de pruebas. En vez de usar herramientas de trabajo rígidas, puedes usar Monday.com. Comparto este otro video que está interesante. No se escucha nada. Aquí les comparto otro video. Hard-coded B0. And also I'll have another disk with a class of button containers. So container, and then within there we'll have Listo, ahí tienen ya pues bastante información para hacer esa actividad. Bueno. Bueno, otra de las preguntas es qué debe tener en cuenta para elaborar las pruebas de software que hacen parte del sistema de información, sustentar la respuesta. Entonces son 4 preguntitas nomás que ustedes tendrán que resolver. Bueno, entonces vamos a proceder a habilitar los foros.
No, o sea, que yo no sé cómo me tenía que decir. Pues yo no me quería subir justamente hecho mi policía. No la puedo dejar abierta más porque la primera ya se lo decía. No, pues ya no la subo. Voy a terminar la cosa. Bueno, entonces a la ficha 141 vamos a habilitarle esto. Bueno, hay algunos que han participado, ¿no? 3 de esta ficha. Quiere decir que el foro está activo. Exactamente, el foro está activo para que hagan la participación. Ficha 141, listo. Vamos a mirar la ficha 79. Mira, si te vas a dame, habla. Y lo del laboratorio, ese sí no. Vamos a notar que es un formato de Twix escrito y se va a clase. Es una pequeña que trabaja con un tuito que no es tener. Mira, esos compañeros son muy buenos todos. Pero todo lo que hay de todo, entonces tienes opción. Pagamos a hacer muy bien. Y el taller. Baja el taller. El taller está durando. Ah, Igual para la ficha 79 también veo que está activo el foro. Algunos ya han hecho sus participaciones muy bien. Solo 3 personas. Bueno. Y en la ficha 79, ficha 604, perdón. Hola. El 604 está habilitado, pero todavía no han participado. Vamos a ver. Sí, efectivamente está habilitado. Recuerden que las participaciones son individuales. Bueno, vamos a mirar entonces el instrumento de evaluación.
Bueno, aquí tienen, digamos, 8 ítems para evaluar en esa actividad. Recuerden que las pruebas, o sea, para llevarse a cabo, se realizan pues, los famosos casos de prueba, ¿no? O sea, la primera opción dice, investiga 2 casos donde han ocurrido fallas de software. Documenta 2 casos donde han ocurrido, bueno, o sea, no, sí. Documenta 2 casos donde han ocurrido fallas de software. Tercero, expone sus puntos de vista y la importancia de elaboración de las pruebas con base a los casos investigados. Cuarto, elabora blogs donde publica información y comparte de manera ordenada al público de ese interés. Quinto, participa oportunamente en el foro de esta evidencia de acuerdo al cronograma de actividades. Sexto, participa de forma clara, precisa y concisa en las preguntas formuladas. Séptimo, identifica la importancia y la calidad del software para su aplicación en el proyecto a desarrollar. Y octavo, reconoce la importancia del rol del analista de pruebas al momento de testear un sistema de información. Listo. Adicionalmente, pues tienen la rúbrica, ¿sí? Para que pues cumplan con todos los ítems de la actividad. Bueno. Correcto, bueno, vamos a mirar qué otro material de apoyo tienen acá para hacer esa actividad. Entonces, correcto, como es prueba de software, pues había un laboratorio. Este material de pruebas de software, esta guía, pues va a servir mucho para hacer su actividad. Correcto, entonces el material está un poco amplio, son 30 hojitas. Les hablan de calidad de software, dimensiones, factores de calidad, bueno, pruebas unitarias, bueno, esto también es importante. Pruebas de caja blanca, pruebas de caja negra. No mencionan las pruebas de caja gris, pero también se utilizan. Pruebas de integración, pruebas de validación y pruebas de sistema. Entonces aquí pues hablan de las pruebas a nivel de requisitos funcionales, ¿no? Requerimientos no funcionales. ISO 9126, ISO 14000. También para evaluación de software. Usabilidad, funcionalidad, norma ISO 9000. Yo espero que el informe de la calidad, cumplimiento de la calidad, ustedes apliquen todas esas normas, ¿no? Que apliquen el 88830, la 9000, la 25000, la 14000. Bueno, por allá algunos les dije que hay varios modelos, hay un modelo mexicano de calidad también que se aplica. Son muchas las normas, ¿no? A nivel de productos software y a nivel de procesos software también son muchas. Bueno, aquí explican las pruebas de caja blanca, que es cuando nosotros conocemos cómo está escrito el software. Pruebas de caja negra también, cuando desconocemos cómo es el código de la aplicación. Pruebas de caja gris, cuando se sabe algo del código y
pues hay partes o componentes que no conocemos también, las zonas grises. Esta es la guía que les sirve a ustedes para poder afrontar esa parte. De las pruebas unitarias, ¿no? A nivel de programación, librerías para Java, por ejemplo, JUnit, MSTex, bueno, hay varias librerías para eso. La idea es que ustedes la apliquen al proyecto, pero recuerden que tenemos que tener el software para poderlo probar. No me pueden entregar un informe sin aún tener el software. ¿Cómo lo van a probar? O sea, si no existe un producto. Y hay muchos informes que me los han enviado y los he corregido porque por eso yo les di como 2 meses para entregarlos, ¿sí? Y que los informes todavía no están al 100%. Entonces a algunos les hice recomendaciones, les dije, mire, falta esto, falta aquello, todavía hay tiempo para terminar el informe. Y les di alguna nota, ¿sí? Les di alguna aproximación, pero tienen que volver a subir el informe ya completo. Porque como ustedes pueden ver, casi nos están dejando actividades semanales y más de aquí en adelante vamos a estar trabajando en informe y en el software. Entonces hay actividades que tienen bastante plazo y pues me pueden subir versiones del documento. Pero yo tengo que ver que cumpla con los parámetros que pide la actividad. Bueno, hay proyectos, por ejemplo en la parte web o en el proyecto, me muestran un informe y me muestran una parte de una aplicación de escritorio y también me explican que van a hacer una aplicación web. Entonces quiero corregir eso, de que ustedes deben de entregar es o una aplicación web y si no es web, una aplicación de escritorio, ¿sí? Yo sugiero que la aplicación que ustedes hagan sea una aplicación web, porque hoy en día las empresas tienden a tener todo su sistema en internet y las aplicaciones, la gran mayoría, son del estilo web, ¿ya? Les sugiero eso, pero sin embargo, si ustedes me dicen, no, profe, yo quiero hacer la de escritorio, bueno, listo. Lo que me importa es que la haga bien y que le funcione, que cumpla con los requerimientos que usted planteó desde el principio de su formación, ¿sí? De su fase de análisis, y que la pueda mostrar y que funciona y que cumple con los requisitos. Que implementa, por ejemplo, el patrón MVC, el modelo vista controlador, que conecta con una base de datos, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, ¿ya? Un producto de nivel tecnológico, un producto que tenga cierto nivel de complejidad, ¿sí? Entonces a algunos les hago esa aclaración, ¿ya? Entonces, por eso algunos informes veo que van bien, pero que están por ahí al 70%, ¿sí? Otros al 60%. Entonces, como tenemos tiempo, yo les digo, agreguen esto al informe y vuélvanlo a presentar, ¿ya? Porque de aquí en adelante vamos a tener que diseñar 4 o 5 informes a la par. A medida que vamos desarrollando el software, tenemos que ir avanzando en cada uno de esos informes, ¿ya? El software tenemos planeado que debe estar terminado por ahí para junio, ¿ya? Y después vienen otros temas, ¿ya? Entonces esa es la idea, de que ustedes tienen que leer, muchachos. Tienen que estudiar las guías, porque ahí está toda la información que ustedes necesitan para el proyecto. Me tienen que mostrar código, ¿sí? Pantallazos del código, pantallazos donde demuestren que el código funciona, que muestre las salidas del programa, ¿sí? Que cumpla con las necesidades del cliente. Entonces, básicamente esa es la tarea, muchachos. Y si hay dudas o algo, pues ahí vamos mirando sobre la marcha cómo
cómo solucionarlos. A veces de pronto tengo inconvenientes. Por ejemplo, la semana pasada me robaron el computador, me robaron el portátil, las cosas, el celular y quedé incomunicado. Entonces fue imposible, digamos, tener una buena comunicación. Pero pues estoy haciendo lo posible por mejorar, digamos, los inconvenientes que se me presentaron. Entonces, muchachos, pues esa sería pues la explicación de la actividad que tienen que realizar. Por ahí hay como 3 evaluaciones que están pendientes. Estoy esperando que ustedes, digamos, se liberen de estas actividades y una vez lo hayan hecho, yo les activo esas evaluaciones y les aviso para que la resuelvan. ¿Sí? Todavía tenemos tiempo, que tenemos hasta octubre, ¿sí? Tenemos hasta octubre para solucionar y para trabajar en el proyecto. Entonces, no sé qué preguntas tengan, muchachos, qué hacer. Bueno, no olviden que acá hay un material de apoyo, o sea, material complementario también lo hay, ¿no? Y el tema de las pruebas, lo que están viendo ahorita. Acá dice automatización de pruebas. Bueno, hay como 2 enlaces aquí. Y listo, muchachos. Entonces la ficha 141, ya esta semanita le publico las notas de sus actividades. Diría que entre hoy o mañana ya les he revisado aquello. Pregunta, muchachos. Profe, buenas noches. Sí, señor. Profe, una pregunta. Cuando uno ya tenga listo el proyecto, ¿cuál sería el procedimiento para la sustentación o cómo sería el mecanismo? No, pues simplemente ustedes deben de montarla en un hosting, ¿sí? Y pues en línea ustedes van a hacer la sustentación. Me van a explicar. También pueden ese día mostrar la documentación del UML, de los requerimientos, todo lo que ustedes obtuvieron. Y van a mostrar pues su aplicación web. La van a mostrar por su aplicación de escritorio, lo que hayan escogido. Y van a explicar los módulos. Bueno, digamos el tema de acceso del usuario con su contraseña, con todo eso, qué motor de base de datos usar, el sistema de menús cómo funciona, el mapa de navegación, el tema de la navegabilidad, todas esas cuestiones. Digamos el tema de la CRUD en los formularios. Tengo que ver que usted conecta una base de datos y que el formulario permite insertar, actualizar, eliminar un registro de la tabla, que permite buscar información de la tabla, ¿sí? Que genera algún reporte. Entonces, porque hay unas herramientas para generar reportes en PDF. Entonces, si han visto páginas web que usted pide un listado de clientes o de productos y él exporta un formato en PDF la información y uno la puede visualizar. Entonces, es una plataforma que ustedes desarrollaron, ¿no? O están en proceso de creación. Vale, muchas gracias. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, profesor. Buenas Una noches. pregunta. Sí, correcto. No vamos a ver pruebas no funcionales. Pues eso, digamos, espera un segundo porque es que, ¿sí me están escuchando? ¿Me están escuchando, muchachos?
Sí, señor. Bueno, dice sí que pruebas no funcionales, eso lo iremos viendo sobre la marcha, ¿no? Vamos a ir mirando esa parte. Poco a poco vamos a ir mirando porque es que, digamos, nosotros nos desocupamos por ahí en junio de hacer el software, pero hay que seguir haciendo ajustes a los informes, a todo lo que tenemos. De pronto vamos a mirar algunas temáticas y pues ahí ustedes me harán la pregunta y miraremos a ver si es posible. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, yo. Sí, dígame. Lo que pasa es que en el transcurso del proyecto pues han cambiado algunas cosas. Las actividades han sido calificadas y retroalimentadas. Entonces, pues hemos ido mejorando ciertos aspectos de esas actividades. Entonces mi pregunta va encaminada si se sube nuevamente la actividad donde se había subido o... Sí, se sube nuevamente, pero usted me tiene que informar Vale. Que usted hizo el cargue de la actividad ya con las correcciones. Listo. Vale, gracias. Ok, vale. Creo que es que se me perdió la sesión en Teams, no sé por qué en Meet no la encuentro. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo en que les pueda colaborar? Listo. ¿Me están escuchando ahí, muchachos? Sí, señor, ya mejor que había un eco. Listo, chicos, entonces, pues no sé si tengan alguna otra pregunta que hacer. Si todo está bien, entonces, muchachos, yo los dejo hasta ahí el día de hoy y pues desearles que tengan un feliz resto de semana. Profe, muchísimas gracias por todo. Vale, muchachos, que estén muy bien.